¿Pueden visualizar mi diapositiva, jóvenes, por favor? ¿Me confirman? Sí, profesor, sí visualiza. Ya, muchas gracias. Bueno, todos jóvenes, ante todo, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de economía. La parte que nos toca el día de hoy es el proceso de circulación o la fase de circulación. Como ya habíamos comentado en las clases pasadas, el proceso de la fase del proceso económico se divide en varias fases o en varias partes. Uno es la producción, donde indicamos que la producción es donde se crean bienes y servicios, y después, inmediatamente después de la producción, viene lo que es la circulación. Esos bienes y servicios producidos son enviados o llevados a los mercados, donde interactúan los ofertantes y demandantes, donde se crea o donde se determinan los precios, obviamente, y son adquiridos por los demandantes, ¿no? Entonces, esa es la fase de circulación, ¿no? Entonces, podemos decir que esa fase del proceso económico en la cual se realiza el traslado y el intercambio de bienes y servicios a los consumidores finales, ¿no? Obviamente acá también se determinan los precios, obviamente que sí, ¿no? Entonces, en la diapositiva que vemos, por ejemplo, podemos ver claramente cómo se da ese proceso en las partes de circulación, ¿no? Las empresas o unidades de producción es donde se generan los bienes y servicios, la parte de producción, es donde se oferta bienes y servicios. Esos bienes y servicios van a los mercados, en donde esos mercados son adquiridos, esos productos, bienes y servicios por las familias o los consumidores o las unidades de consumo, ¿no? Ellos demandan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Hasta ahí todo bien porque eso es lo que nosotros más o menos conocemos. Pero indirectamente también las unidades de consumo o las familias también son dueños de algunos factores de producción. Por ejemplo, los factores de producción que podemos considerar es el factor capital, el factor trabajo y el factor tierra, ¿no? Entonces ellos también ofrecen esos factores de producción, ¿no? Se intercambian en los mercados, que finalmente esos factores son adquiridos por ¿quiénes? Por las unidades de producción, que vendrían a ser las empresas, ¿no? Por ejemplo, un factor de producción que sea de las familias es el trabajo, ¿no? El trabajo representado por la mano de obra. Quiere decir que esa mano de obra trabaja para las unidades de producción, ¿no? Y esas unidades de producción demandan esa mano de obra. ¿Me dejo entender? Y esa mano de obra obviamente tiene que ser retribuida por un salario, ¿no? Entonces, la circulación, como ven, ese flujo se da siempre, ¿no? Por eso le dicen el flujo circular de la economía, ¿no? No solamente en bienes y servicios, sino también en los factores de producción, ¿ok? Ahorita vamos a verlo con más detalle para que ustedes lo puedan entender. ¿Qué elementos tenemos dentro de la fase de circulación? Los comerciantes, los medios de transporte, el mercado, el dinero y precios y medidas. Los comerciantes pueden ser de muchas formas. Pueden ser los mayoristas, los minoristas, los especuladores y los comisionistas, ¿no? Que por lo general son intermediarios, en general los últimos, ¿no? Los medios de transporte son básicamente los medios en los cuales se trasladan los bienes y servicios de las unidades de producción hacia los mercados, ¿no? Puede ser vía terrestre, a través de buses, camiones, vía marítima, a través de buques, ¿no? Y vía aérea también puede ser, ¿no? Los mercados ya lo vimos hace dos clases, si no me equivoco. Vimos que los mercados es donde se interactúan ofertantes y demandantes, donde se determinan los precios. Y los tipos de mercado donde podemos ver son mayoristas, mercado permanente, mercado legal, ilegal, etc. Todos tipos de mercados vimos hace un par de semanas, si no me equivoco, ¿no? El dinero es básicamente el medio de intercambio, ¿no? Porque obviamente cuando las unidades de producción ofrecen bienes y servicios, yo tengo que recibir algo a cambio, porque nada es gratuito. Entonces eso se va a través del dinero, o sea, la moneda, ¿no? La moneda. En este caso, la moneda sería, ¿no? En el caso peruano sería los soles, ¿ok? Los pesos y medidas, básicamente, están orientados al tema de una unidad de medida, porque los bienes y servicios se tienen que vender considerando una unidad patrón. Por ejemplo, si yo quiero comprar arroz, no lo voy a pedir, pues deme una unidad de arroz o un litro de arroz. Voy a pedir, deme un kilo de arroz, ¿no? Unidad de peso. Si voy a pedir aceite, ¿no? U otro producto, otro producto líquido, por lo general voy a usar una medida de volumen. Un litro de aceite, ¿no?
¿Me dejo entender? Por ejemplo, un litro de aceite, ¿no? Me dejo entender un litro de gaseosa, ¿no? Uso las medidas, la unidad de volumen que es litro, ¿no? Pero si quiero comprar conservas de pescado, por ejemplo, busco la unidad, es la unidad. Deme 3 conservas de pescado, 5 conservas de pescado. ¿Me dejo entender? Entonces, la unidad de pesos y medidas es muy importante para poder tener claro qué tipo de patrón debo usar cuando utilice este intercambio de bienes y servicios, sobre todo los bienes, más que nada. Sobre los comerciantes. Los comerciantes, como dijimos, pueden ser mayoristas. Estos comerciantes mayoristas se encuentran, obviamente, en los mercados mayoristas, ¿no? Donde básicamente se transan volúmenes muy grandes, ¿no? Y obviamente representados por el comerciante que ustedes ven ahí en la foto, que es básicamente el que intercambia bienes, estos bienes. Pueden ser intermediarios, pueden ser a minoristas, pueden ser a distribuidores, pueden ser a los clientes mismos, ¿no? Por ejemplo, el mercado de productores de Santa Anita, que es un mercado mayorista, básicamente se puede entregar los productos a las familias, directamente a cualquier persona, ¿no? Puede su mamá, su papá al mercado y puede adquirir directamente del mercado mayorista los productos que requieran. Pero también pueden ir las empresas, ¿no? Otras empresas que, por ejemplo, tengan unos mercados más pequeños, pueden comprar los productos ahí, ¿no? Porque obviamente lo pueden contar a menor precio, ¿ok? Los mercados minoristas son considerados, por ejemplo, aquellos mercados detallistas, ¿no? Como dijimos en los mercados, el minorista o el bodeguero o la persona que tiene pues, un pequeño negocio es básicamente cuando quiere abastecer productos básicamente de mínimas cantidades, ¿no? En mínimas cantidades. El ejemplo es el bodeguero que ustedes ven en la foto. Ese es un minorista, ¿no? Pero no solamente puede ser un ferretero, puede ser un sastre que tiene su negocio de sastre pequeño en su cuadra, puede ser también un farmacéutico, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esos básicamente son los minoristas. El especulador vendría a ser un tipo de persona, ¿no? El especulador vendría a ser un tipo de persona en la cual, si viene a ser un elemento o un actor dentro de los comerciantes, viene a ser una persona que trabaja o se desempeña de una forma ilegal. ¿Por qué? Porque el especulador lo que hace es una persona, un comerciante, en la cual tiene productos, pero viendo la escasez del producto para la venta, espera que el producto aumente de valor para recién venderlo, ¿no? Ese es el famoso especulador, ¿no? Los especuladores por lo general aparecen cuando existe un corte en el flujo de abastecimiento de los productos, por ejemplo, ¿no? Imagínense todos los productos que llegan al mercado de mayoristas de Santa Anita o de productores de Santa Anita vienen de la sierra, ¿no? Y obviamente vienen en camiones y esos camiones vienen a través de la carretera central. Pero a veces la carretera central en cierta época del año, a veces se interrumpe, obviamente a veces por las lluvias, ¿no? Y quedan a veces con los huaicos, quedan las vías cortadas, por lo tanto hay un desabastecimiento del producto en el mercado, ¿no? También puede ser a través de huelgas, las huelgas pueden bloquear las carreteras y también quedarse los camiones parados ahí, como hace poco pasado, ¿no? Hace poco pasado, donde se bloquearon la carretera y muchos productos, camiones se han quedado ahí en la carretera central y algunos productos se han perdido, ¿no? Entonces, visto ese desabastecimiento, ¿no? Los malos comerciantes aquí en Lima, que si bien tienen el producto, esperan que se genere una necesidad mayor del producto y ustedes saben muy bien que cuando un producto aumenta su demanda, aumenta su precio también, ¿no? La percepción de demanda hace aumentar el precio del producto. Por ejemplo, si había papa y el kilo de papa estaba a 5 soles, y hay un desabastecimiento justamente por los temas que les he comentado, por lo general el precio comienza a subir. ¿Por qué? Porque la gente demanda papa en mayores cantidades y a veces los productores, los comerciantes no sueltan el producto, a pesar de tener almacenado para varias semanas o varios días, ¿no? Esperan que suba, entonces de 5 puede subir a 7 soles, 8 soles, y esa diferencia es un monto adicional a lo que ellos ganaban ya con 5 soles, ¿no? Entonces, obviamente, el especulador es un elemento o un comerciante en la cual
hace prácticas ilegales, ¿no? Aprovechando las coyunturas puede generar ese tipo de situaciones, ¿no? Obviamente dentro del Estado peruano está penado la especulación, ¿no? Hasta con pena de cárcel, ¿no? Entonces, esa es una forma también de personajes que aparecen dentro de este tipo de etapa, ¿no? De circulación de los productos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito, otro ejemplo más práctico, ¿no? Por ejemplo, acá en el tiempo de la pandemia, cuando la ministra Pilar Macetti fue ministra de Salud, no, obviamente, pues hubo un problema con el tema de lo que es el oxígeno. Sabemos muy bien que los balones de oxígeno, antiguamente, antes de la pandemia, la recarga de un galón, de una botella de 10 kilos, si no me equivoco, no estaba más de 20 soles, alrededor por ahí, ¿no? Pero durante la pandemia el monto se elevó, y ustedes saben que se elevó hasta por lo menos 100 soles o algo así, ¿no? Quizás hasta más, hasta mucho más. ¿Por qué? Porque hubo una especulación de parte de esos productores que obviamente el país no estaba preparado para producir tal cantidad de oxígeno medicinal y habían pocas plantas de oxígeno en el país. Por lo tanto, había una necesidad, falta de oferta, y eso generó el aumento del precio. Pero no había ningún tipo de justificación para que el precio se elevara hasta 50 o 30, 50 veces más de su precio normal, ¿no? Entonces, este es un tema de especulación, ¿no? Y ahí lo dice, ¿no? Lo voy a leer este texto. La ministra de Salud, Pilar Macetti, volvió a calificar de crimen que en plena segunda ola por coronavirus se reporte el incremento del costo del oxígeno medicinal debido a la especulación de precios ocasionada por malos comerciantes. ¿No? Ahí tenemos un claro ejemplo. ¿No? ¿Es un tema especulativo? Sí. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo también podría ser el tema del oxímetro, ¿no? El oxímetro, ustedes saben que es un equipo o un dispositivo que nos permite poder medir la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestra sangre, ¿no? Y con eso poder prevenir si la persona está oxigenando correctamente o si no, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tener presente. Entonces, obviamente el oxígeno lo que varía, por ejemplo, de 60 soles a 500 soles es una barbaridad, es un tema de especulación, pues obviamente, ¿no? Porque obviamente se genera la necesidad de parte de las personas y esa sensación de necesidad hace que la otra persona o el ofertante perciba esa necesidad y eleva el precio, porque igual lo vas a comprar, porque lo requieres para ti, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, un tema de especulación, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, por favor? Todo claro. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a ver con respecto al comisionista. El comisionista sería otro tipo de comerciante, ¿no? Pero el comisionista, básicamente, lo que busca es básicamente ganar una comisión. ¿Qué es una comisión? Una comisión es básicamente un dinero que va a percibir por algún servicio que puede ofrecer. Por ejemplo, un comisionista puede ser alguna persona. Bueno, voy a poner un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Un ejemplito sería, a ver, imagínense que yo soy un productor y soy de Piura y quiero producir 10 hectáreas de arroz. Hago mi negocio, produzco las tierras y produzco las hectáreas y tengo ya 10 toneladas de arroz listas para vender. Pero yo no soy vendedor, yo por lo general produzco. Sé cómo sembrar arroz, cómo cuidarlo, abonarlo, fertilizantes, todo, la mano de obra, sé todo ese negocio de producción, pero yo no soy bueno de venderlo. Entonces contrato un comisionista, un vendedor, que básicamente conoce mucho el tema de venta del producto, no sabe cuánto está el precio del mercado, tiene los contactos, sabe los medios de distribución, sabe negociar precios. Entonces, ese comisionista obviamente va a buscar que el producto se venda a mayor precio, porque mientras mayor precio lo venda, mayor va a ser su comisión. Por ejemplo, si lo quiere vender a 100.000 soles las 10 toneladas, por ejemplo, de arroz, los 10 hectáreas de arroz, tiene que quedar de acuerdo con el productor que él se va a quedar con el 5% de las ventas, ¿no? O sea, un porcentaje de la venta. Entonces, obviamente, él va a querer venderlo a mucho más precio, porque mucho mayor precio
el 5% de ese precio, la comisión va a ser mucho más alta. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la labor del comisionista, ¿no? De dar sus servicios para ofrecer el producto a mayor precio y obviamente tiene una ganancia por eso. Obviamente, ¿no? Los Profesor, comisionistas, sí. una consulta. Otro ejemplo de comisionistas serían, por ejemplo, las inmobiliarias tipo Remax, o ese es otro tema ya. A ver, no entendí bien la pregunta. Esa es mobiliario. Los de Remax, por ejemplo, que se dedican a vender departamentos, también cobran una comisión. Correcto. Sí, ¿Eso correcto. también son comisionistas? También son comisionistas, también. Sí, muy buen ejemplo, señorita. Ahí les voy a poner otro ejemplo, pero también está bien el ejemplo. Por ejemplo, estas personas que son, básicamente negocian inmuebles, o sea, venden inmuebles, ¿no? Porque tú puedes vender tu departamento o tu terreno, pero no directamente sabes cómo venderlo. O mejor buscas una persona que tiene contactos y sabe cómo ofrecer el producto y quizás lo venda a un precio mayor porque va a ganar una comisión por eso. Ese es su trabajo, esa es su chamba, ¿no? Básicamente vender un producto, ¿no? Y hay muchas empresas que venden inmuebles, ¿no? No solamente inmuebles, alquilan también, ¿no? Pueden vender el alquiler de un inmueble, ¿no? También, perdón, pueden, a nombre tuyo, pueden alquilar ese inmueble. Por ejemplo, si tú lo quieres alquilar a 5.000 soles, a 1.000 soles, ellos buscan los contactos, hacen el filtro y lo pueden alquilar a 1.200 soles, 1.500 soles, porque al final el porcentaje que va a ganar, por ejemplo, es 10% o 15%, ¿no? Entonces les va a convenir venderlo a mayor precio o alquilarlo a menor precio. Ese también podría ser un ejemplo de comisionista, ¿no? Otro ejemplo de comisionista podría ser las AFP. Las AFP, ¿qué hacen? Administran tu fondo de pensiones, ¿no? Y ellos, obviamente, van a ganar por la rentabilidad que genere el fondo. Si ellos hacen que tu dinero crezca, ellos van a ganar un porcentaje de la rentabilidad del dinero que es invertido. ¿Esa es una comisión? Sí, es una comisión, ¿no? Entonces, a eso tienen que tenerlo presente. ¿Qué más? Por Profesor, lo general, disculpe, sí, ¿podría volver a repetir qué es una comisión, por favor? una comisión es básicamente un porcentaje en la cual una persona que ofrece un producto o un servicio que no es suyo, ¿no? Lo vende a un precio mayor, ¿no? Este es un comisionista. Por eso le decía, ¿no? En el caso del arroz, yo produzco arroz 100 toneladas, pero yo lo produzco, no lo vendo. Contrato comisionista diciéndole, ok, tú vas a vender mi producto y con el precio que lo vendas te vas a ganar el 5%. Obviamente yo como comisionista lo que voy a buscar es vender a mayor precio. Entonces, comisionista es aquella persona que obviamente tiene cualidades especiales de venta sobre todo, en la cual va a ganar un porcentaje de un producto que no es suyo. Un porcentaje de venta de un producto que no es suyo, que simplemente lo vende. Ese es el comisionista. Ahora, los comisionistas, si bien están regulados por el Estado, muchos comisionistas lo hacen en forma informal, ¿no? Deberían tributar. Obviamente que sí, porque están manejando dinero, están manejando un producto y están vendiendo, haciendo una transacción. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, el ejemplo que les estamos diciendo del año 2016, antiguamente el impuesto que pagaban los comisionistas era el 28% de lo que ganaban, ¿no? Era un monto excesivamente alto y no les convenía a muchos comisionistas hacerse formales. Por eso que muchos comisionistas son informales, ¿no? Ahora, después de pasar todo esto, la tasa bajó a 1.5%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 soles que ganaban, ellos pagaban 1.5 soles, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, obviamente lo que buscaba el Estado es que ellos se formalicen y puedan pagar impuestos, ¿no? Y la idea es que esos comisionistas pues tributen. No es malo ser comisionista, la idea es que sean formales, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿me estoy dejando entender con este punto el comisionista? Señorita, no sé si me hizo una pregunta. Sí, profesor, todo claro. Muchas Todo gracias. claro. Ya, ok. Sigamos con los agentes económicos. Los agentes económicos son como fueron los actores, ¿no? Los actores de esta película que se llama Circulación,
¿no? Estos agentes económicos son los actores, ¿no? Tenemos a las unidades de consumo, que son los hogares o las familias. Tenemos las unidades de producción, que son las empresas, ¿no? Y tenemos el gobierno, que también podría ser considerado como una unidad de consumo, como una unidad de producción, pero en general el gobierno, la función que cumple dentro de este flujo es básicamente ser un ente supervisor. En general, esa sería su función vital, mayor importancia, ¿no? Y el resto del mundo, que también obviamente vendría a ser un actor, porque nosotros no solamente comerciamos aquí en el país, sino también exportamos e importamos productos. Entonces también hacemos un intercambio de bienes y servicios con el extranjero, ¿no? Entonces, esos son los 4 actores que básicamente nosotros entendemos dentro del proceso de circulación. Entonces, por un lado tenemos las empresas, que vendrían a ser las unidades de producción. Empresas, hablamos de todo tipo de empresas, privadas, en general son las privadas, ¿ya? Porque hoy son las que buscan generar una rentabilidad, ¿no? McDonald's, Uber, no sé, Microsoft, BBVA, LAN, etcétera. Todas las empresas privadas que ustedes conozcan, ¿no? Y los hogares vendrían a ser las unidades de consumo. Entonces, las empresas producen bienes y servicios para los hogares, y los hogares también ofrecen los factores de producción que, como ya dijimos, es el capital, el trabajo y la tierra, ¿no? Pero dentro de este flujo que se mantenga transparente y esa mano invisible siga funcionando, se encuentra el factor Estado, o el actor Estado, en la cual el gobierno, en este caso, que se encarga de que todo este flujo se maneja de forma transparente, siguiendo las normas y regulaciones del país, ¿no? Por el otro lado tenemos el resto del mundo, que también está dentro del proceso, ¿ok? Entonces, ya hemos identificado las unidades de producción, las unidades de consumo. Entonces, ¿cómo interactúan realmente dentro del proceso económico, o sea, dentro de esta fase de circulación? De esta forma, ¿no? Ahí tenemos el famoso flujo circular de la economía. Y aquí les pido que por favor tomen atención para que puedan ustedes entender la explicación que se les voy a brindar, ¿no? Saben muy bien que estas empresas, ¿no? Perdón. Acá está. Acá está, ¿no? Estas empresas vendrían a ser, ¿no?, las unidades de producción. Estas empresas producen bienes y servicios, ¿no? ¿Y para quiénes? Estos bienes y servicios vendidos, siguen en la línea verde, se ofrecen en los mercados de bienes y servicios, por ejemplo, mercados mayoristas, mercados minoristas, todos los tipos de mercados que ya hemos visto nosotros hace 2 semanas. Estas empresas lo que hacen es venden bienes y servicios, y los hogares lo compran. Estos hogares lo compran, ¿no? Adquieren bienes y servicios comprados. ¿Para qué? Para comprar y satisfacer sus necesidades. Los consumidores compran y consumen para satisfacer sus necesidades, ¿no? Ok, obviamente al comprarlas no las reciben por un regalo, al contrario, tienen que pagar por ello. Entonces genera un gasto, ¿no? Y ese gasto se ve por la línea lila. Estos gastos obviamente se pagan en dinero en los mercados que nosotros ya hemos visto, y estos generan un ingreso a las empresas. ¿Se dan cuenta? Ese es básicamente el intercambio de bienes y servicios entre unidades de producción y unidades de consumo. Y se da a través de los mercados de bienes y servicios. Pero si nosotros analizamos bien el tema de los consumidores, como dijimos, los consumidores también poseen y venden factores de producción. Entonces, ¿cuáles serán esos factores de producción que poseen los consumidores? O sea, nosotros, las familias, nosotros mismos. Nosotros poseemos el factor tierra, sí, porque tengo mi casa, tengo mi departamento, tengo mi terreno. Soy dueño de esos factores de producción, por supuesto, porque es parte de mi propiedad. Mi casa, mi departamento, mi terreno, mi tienda, etcétera. Cosas que son mías, terrenos que son míos. Trabajo es el factor, la mano de obra. Yo soy dueño de mi mano de obra, de mi esfuerzo mental y mi esfuerzo físico, ¿no? Y el capital, también soy dueño del capital, porque puedo tener ahorros. Puedo tener un ahorro de 10,000 soles en mi hogar y los quiero invertir. Entonces, ¿soy dueño de esos 3 factores de producción? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, yo también puedo vender estos factores de producción. ¿Y dónde los vendo? ¿No? En el mercado de factores de producción, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el factor trabajo, yo tengo el factor trabajo, tomando un ejemplo del factor trabajo, obviamente voy a ofrecer mi mano de obra a través de lo que es de
por ejemplo, de las convocatorias que realizan para solicitar personal para una empresa, a través del periódico, a través de LinkedIn, de esas plataformas laborales, a través de referidos, ¿no? O a través de las bolsas de trabajo de las universidades, ¿no? Y eso es básicamente, cumple el perfil, entonces, obviamente, ¿quiénes van a comprar estos factores de producción? Estos factores de coproducción, ¿quiénes los van a comprar? En el caso de trabajo, serían las empresas. Las empresas contratan y utilizan factores de producción. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Obviamente que sí, porque las empresas no se mueven solas. Necesitan el factor humano que le genere valor al producto o al proceso. ¿Me dejo entender? Pero este tipo de factor de mano de obra, obviamente no es gratuita. Yo no voy a trabajar gratuitamente para las empresas. Tengo que recibir una remuneración. Entonces, ¿qué voy a recibir de parte de las empresas? Un salario, ¿no? Un salario que se transmite a través de los mercados de factores y entra a los consumidores a través de una renta. A través de una renta. ¿Ok? ¿Me dejo entender en ese sentido? Entonces, a eso se refiere esta parte. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí básicamente ingresa renta. Y así va a ser con el factor tierra. Por ejemplo, yo tengo un terreno y lo alquilo. Lo alquilo a una empresa, entonces la empresa adquiere ese factor de producción y me va a pagar un alquiler, ¿no? Un alquiler, ¿no? Tengo dinero, tengo 10,000 soles, lo deposito en el banco. La empresa es un banco. La empresa, entonces, le voy a dar ese dinero para que lo trabaje y me genere un interés, una rentabilidad, un beneficio, ¿no? Un beneficio y todo eso ingresa como renta. Hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo con este tipo de explicación? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo está claro? Si está todo claro, sigamos avanzando. ¿Ok? Los polos económicos. ¿Qué vendrían a ser los polos económicos? ¿No? Por lo general, cuando hablamos de polos económicos, es como se podría hablar del polo sur, polo norte, ¿no? ¿No? Entonces, dentro de los polos económicos podemos considerar, por ejemplo, por un lado, las unidades de producción, que son las empresas, y por otro extremo, las unidades de consumo, que vendrían a ser los hogares o las familias, ¿no? Obviamente, en un lado tenemos las unidades de producción, que dijimos que son las empresas, que la función de ellos es ofrecer bienes y servicios. Pero no solamente ofrecen bienes y servicios, sino también demandan factores de producción, consumen factores de producción, ¿no? Las unidades de consumo o las familias demandan bienes y servicios producidos por las unidades de producción, pero también ofrecen factores de producción. ¿A quiénes? A las unidades de producción. Entonces se da una dependencia entre ambas unidades, entre ambos polos, ¿no? Como vemos en la figura adjunta, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Flujo económico. Bueno, este cuadrito ya ustedes lo han visto. El flujo económico básicamente se va a dar por varias formas, ¿no? Por ejemplo, en la parte donde están las líneas verdes, nosotros hemos intercambiado bienes y servicios, ¿no? Y también factores de producción. Por lo general, a ese flujo de línea verde le decimos flujo real, porque se basa en bienes y servicios, en elementos tangibles, ¿no? Donde puedo tocar, puedo ver, puedo percibir, puedo sentir, ¿no? En cambio, el flujo nominal o monetario se refiere al dinero, básicamente, ¿no? Y es las líneas rosadas o las líneas lilas que ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba, obviamente cuando las empresas ofrecen bienes y servicios, los consumidores van a pagarlo en dinero, pues, mediante moneda. Para las empresas va a ser un ingreso. Y también los factores de producción también son considerados dinero porque finalmente los factores de producción van a ser adquiridos por las empresas, pero las empresas van a tener que pagar por esos factores de producción y ese pago se va a representar en dinero, en moneda, ¿no? Entonces, dentro del flujo económico vamos a identificar dos flujos. El flujo real o físico, que es la línea verde, que va en sentido horario, y el flujo monetario, que está en color lila,
que está en sentido antihorario. ¿Me dejo entender? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Profe, Adelante. BS y CC, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? Ahí BS, en donde BS se significa dibuja. bienes, resumido, y SS servicios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo, profe? Bienes y servicios. Está abreviado. Ok, gracias. Ok, señorita. ¿Otra pregunta más? Ninguna. Sigamos avanzando. Entonces, ahora vamos a ir al famoso presupuesto familiar. ¿Qué es un presupuesto? ¿No? ¿Qué es un presupuesto? A ver, ¿qué me podrían ustedes decir que es un presupuesto? Sin decir familiar, ¿ah? ¿Qué es un presupuesto en realidad? Lo que se le venga a la cabeza. ¿Qué podría ser un presupuesto? ¿El ingreso familiar total o parcial? No, el presupuesto no le damos familiar, son de presupuesto. El presupuesto, Ah, el costo de inversión, básicamente. perdón. No le El escuché. costo, o sea, el presupuesto, o sea, la inversión que uno da. Ya, por ahí va. La señorita también dijo un ingreso. ¿Qué podría ser un presupuesto? ¿La estimación del gasto? La estimación del gasto. Muy bien, por ahí va. Pregunta para todos. ¿Ustedes alguna vez han manejado un presupuesto? ¿Sí o Presupuesto, no? básicamente el dinero que llego a invertir para un producto y así venderlo. Ya, pero por eso les pregunto. ¿Ustedes alguna vez han manejado un presupuesto? ¿Sí o no? Sí, en realidad sí. Ustedes han manejado un presupuesto. Por ejemplo, les voy a poner un Yo ejemplo creo bien que práctico. sí, Claro. Han estado ustedes, por ejemplo, hablemos de 2 años atrás, no del año pasado ni del anteaño porque hemos estado en pandemia. Cuando ustedes han estado en el colegio, ¿no? Seguramente sus papás le daban, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Su papá le daba de propina semanalmente 20 soles, por decir, quizás le daban menos, quizás le daban más, ¿no? Le daban presupuesto de lunes a viernes 20 soles. Te doy esos 20 soles, ya eso es para tu semana. Entonces, esos 20 soles ustedes tienen que hacerlos durar hasta que termine el viernes. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, los 20 soles que le dio su papá, ese sería su ingreso, ¿no? Y los gastos serían todo lo que tengo que asumir en la semana. Por ejemplo, si mi colegio está lejos, tengo que tomar un bus. Entonces voy a tener que gastar un sol de ida y un sol de regreso. O sea, si son 5 días, voy a tener que gastar 10 soles, ¿correcto? Es mi gasto de transporte. Si estoy en el colegio y por lo general quiero comprarme algo, voy a gastar un sol quizás. Un sol a 2 soles. Un sol por día en mi recreo. Me compraré un chupete, no sé, una golosina, no sé. Un sol. Por 5 días son 5 soles. O sea, los 10 soles que voy gastando en transporte, más los 5 soles en el recreo, son 15 soles. O sea, me quedan 5 soles, ¿no? Y por ahí otra cosa que tenga que comprar, por ejemplo, un lapicero que se me perdió, un borrador, un lápiz, o quizás sacar una fotocopia de un cuaderno, de algo que tenga que ponerme al día. Imagínate que gasto todo eso 2 soles más. Entonces, llevo gastado ya 17 soles. Llego el viernes gastando 17 soles. ¿Cuánto es mi ahorro? 3 soles. Entonces, nosotros hacemos un presupuesto también. Claro, nosotros manejamos un presupuesto también, sino que quizás no lo sabíamos en ese momento. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Básicamente, tener claridad de los ingresos que una persona tiene y los gastos que tiene. Balancear ese ingreso y gasto, ¿no? Balancear. Obviamente la idea es que el ingreso sea mayor que lo que gaste, ¿no? En el ejemplo que yo les he dado hace un momento, si yo me dieron de ingreso 20 soles y gasté 17 soles, tengo un ahorro de 3 soles. Esos 3 soles los podría seguir ahorrando para la próxima semana que mi padre me vuelva a dar mis 20 soles más. ¿Correcto? Entonces, mi presupuesto familiar, en ese momento mi presupuesto ha sido positivo porque me ha sobrado dinero. Pero ¿qué hubiera pasado que hasta el día jueves, ¿no?
el día jueves, por ejemplo, los 20 soles se me acabaron. Gasté de más, gasté 10 soles de transporte, pero me compré varias golosinas en el recreo y al final compré algo más y me quedé sin plata el jueves. Ahora me falta el viernes, ya no tengo plata para el viernes. ¿Qué hago? Entonces, lo normalmente que cuando un colegial se queda sin plata, ¿qué hace? Le pide a la mamá, ¿no? 1, 2, 3 soles para el pasaje solamente de ida y vuelta y cerrar el viernes. Obviamente hay un déficit de presupuesto porque gastaste más de lo que ingresó, ¿no? A veces pasa, pero la idea es que sea un presupuesto que siempre genere un ahorro. ¿Me dejo entender? Ese es un presupuesto. Ahora, si decimos un presupuesto familiar, ¿a qué se referirá? ¿Mm? Si decimos un presupuesto familiar, ¿a qué se referirá? A ver, jóvenes, ideas. Nadie nació sabiendo, pueden intervenir lo que ustedes crean que es, y acá nosotros le indicamos, ¿no? ¿Qué podrá ser un presupuesto familiar? Lo que se le venga a la cabeza. ¿Qué dice el presupuesto familiar? ¿Qué le quiere decir? ¿Mm? A ver, jóvenes. Profesor, que entre la familia, entre todos se pueden ayudar en el presupuesto, por ejemplo, en ahorrar. Ya, ok. Ya, está bien. Sí, hay bastante de verdad lo que dice la señorita, pero ahora vamos a definir qué es un presupuesto familiar. Un presupuesto familiar básicamente mide, como se dijimos, el balance de ingresos y gastos. ¿Pero de quién? De la familia. ¿Quiénes en la familia tienen ingresos? El papá y la mamá por lo general. Más el papá. La mamá por lo general cuida a los niños, pero a veces hay algunas mamás que también trabajan. Entonces, por lo general, mamá y papá son los que generan el ingreso para la familia, ¿no? ¿Y cuáles serán los gastos en la familia, en el hogar? ¿Qué gastos tendremos como familia? A ver, ¿qué podrá ser? La luz, el agua, la La canasta educación, también familiar. podría ser. Correcto, La muy bien. ¿Qué canasta más? ¿Será lo familiar. único que gastemos? Los alimentos, el alquiler. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Alimentos? ¿Gastaremos en alimentos? Sí, Claro. ¿Gastaremos en educación para que el hijo estudie en el colegio o en la pre o en la universidad? Sí, también diferentes También. gastos se pueden realizar. Claro, exactamente. Los gastos familiares son todos los gastos que ustedes mismos gastan en su familia, ¿no? Por lo general, mamá y papá es el que trae la plata a la casa. Los gastos se dan básicamente de muchas formas. Pueden ser gastos en las necesidades primarias, que son alimentación, vivienda, vestido, salud, o también en las necesidades secundarias, educación, entretenimiento, ocio, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es básicamente mide lo que es los gastos que se pueden dar dentro de un hogar, ¿no? Obviamente pueden haber muchos gastos, pero va a depender muchísimo del nivel de ingresos que tenga la familia. Si, por ejemplo, una familia tiene un ingreso mensual entre papá y mamá 10.000 soles y tienes 2 o 3 hijos en tu casa, quizás puedas vivir tranquilamente y tengas gastos mayormente eh, considerables, ¿no? Pero si tu familia entre papá y mamá gana solamente 2.000 soles, obviamente los gastos van a tener que ser muy, muy cerrados. O sea, dando prioridad más que nada a los alimentos, ¿no? Entonces va a depender mucho del nivel de ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que ve el presupuesto familiar, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser? El presupuesto familiar, un equilibrio, ¿no? Básicamente un balance entre los ingresos y los gastos. Y siempre buscamos que los ingresos sean mayores que los gastos, o los gastos no superen a los ingresos. Entonces, en ese caso tenemos que ajustarnos a veces, ¿no? Ajustarnos para que no gastemos más de lo que tenemos, ¿no? Tipo de ingresos pueden ser el salario de los padres. Papá y mamá, por lo general, son los que traen ingreso a la casa. Las pensiones también sería un tipo de ingreso, ¿no? Si una persona, por ejemplo, ya está jubilada, tiene una pensión. Las pensiones podrían ser. Las pensiones alimenticias, cuando obviamente, en este caso se da cuando la mamá tiene el hijo y el papá tiene otro compromiso.
pero tiene que cumplir porque es su hijo al final y tiene que pasarle una pensión alimenticia al hijo, ¿no? Ese también sería un ingreso para la mamá y el hijo, ¿no? Ahí podría ser una pensión alimentaria. Intereses de cuenta bancaria también podría ser un ingreso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un ahorro, lo deposito en el banco y mensualmente me van a dar un ingreso, un beneficio, una ganancia, ¿no? Entonces también sería un ingreso. Tengo un terreno, un carro, un mototaxi, ¿no? Y lo alquilo. ¿También sería un ingreso? También sería un ingreso, ¿no? También sería un ingreso, ¿no? ¿Qué más? Trabajos extras también se pueden dar. Por ejemplo, una persona puede trabajar de lunes a viernes, ¿no? En una empresa formal, pero por ahí sale, entre comillas, un cachuelo y puedo hacer un trabajo opcional el domingo, ¿no? En otra empresa o en otro rubro y tengo un adicional. Ese sería otros ingresos, trabajos extras, ¿no? ¿Me dejo entender? Otros ingresos podría ser que la mamá también puede hacer, no sé, se le ocurre hacer, digamos, tamales o comida y la vende, ¿no? Ese sería otros ingresos serían. O hacer una pollada, ese sería otro ingreso. ¿Me dejo entender? Sí, Todo- pero de que los gastos sean menores con los ingresos no tampoco significa de que la cosa vaya bien, ¿verdad? No, a ver. La idea de un presupuesto es que los gastos sean menores que los ingresos, ¿no? Obviamente que sí, porque si tú gastas más de lo que tú recibes, ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque te endeudas, ¿no? Ahora, la idea de gastar es sincerar lo que realmente necesitas de acuerdo a los ingresos que tienes. Por ejemplo, hay gastos que son ineludibles. Los gastos de vivienda, por ejemplo, que vemos ahí. Hipoteca, comunidad, seguros, ¿no? Hay algunos gastos ahí que son inamovibles. Por ejemplo, si tú te compras una casa, vas a tener que pagarla por lo menos mensualmente por 20 años. Esos gastos no los puedes cambiar. Vas a tener que hacerlo hasta por 20 años. La compra de comida, de higiene, de cuidado del hogar, tienes que comprarlo porque sin alimentos te mueres, ¿no? Los suministros de agua, luz, internet, gas, tienes que también adquirirlos porque en realidad, si tú consumes, en tu hogar consumes energía, consumes luz, perdón, agua, internet, estamos en un mundo digital, ¿no? ¿Qué más? Gas. Puede ser por vías, tuberías de cálida o también puede ser a través de balones de gas. Igual consumes, ¿no? Pago de impuestos, también pagamos impuestos nosotros. El impuesto predial que pagamos al año, los arbitrios, ¿no? Son pagos que tenemos que hacer al Estado, ¿no? Otros gastos que por lo general no son importantes, pero finalmente son gastos, por ejemplo, son vacaciones, que pueden desaparecer o no. Va a depender muchísimo del nivel de ingreso que tú tengas. Los pagos de deuda, ¿no? Me compré un carro, ¿no? Por decir, o me hice un préstamo del banco, tengo que pagar las cuotas. Educación, tengo mi hijo o mis hijos los que están en el colegio, en la universidad o en la pre, tengo que también pagar eso, ¿no? El gasto de transporte, si el hijo o la hija va a la universidad y tiene que irse hacia la universidad, tiene que pagar pasaje, ¿no? O el padre tiene un carro y para ir a su trabajo tiene que irse en su carro, tiene que pagar gasolina, ¿no? O también también gastos de ocio, ir al cine, al teatro, restaurantes o hacer regalos también por cumpleaños específicos, también es un gasto, ¿no? Entonces, aquí se han nombrado algunos puntos de lo que es un gasto. Obviamente lo que buscamos para responder al joven es que los gastos no superen a los ingresos, ¿no? Y uno se va a acomodar de acuerdo a los ingresos que tiene. Por ejemplo, si yo gano 10,000 soles mensuales y tengo un hijo solamente, obviamente me conviene porque puedo tener más gastos, ¿no? Puedo comprar mi carro, puedo irme de vacaciones cada fin de año, puedo remodelar mi casa, comprarme un terreno, qué sé yo, gastar más, ¿no? Por eso se dice a veces, bien dicen que el que gana más, también gasta más, ¿no? ¿Ok? No sé si por aquí dejé claro este punto al joven que me estaba preguntando. Ah, bueno, ok, entonces es normal, tiene que los gastos estar debajo de los ingresos. Ahí sí está claro, ¿no? De todas maneras, de todas maneras.
De todas maneras. Entiendo. Gracias. Ya, ok. Obviamente, cuando en la realidad, por ejemplo, si ustedes son ya profesionales, porque obviamente pronto serán profesionales, obviamente algunos, por lo general, ¿qué hacemos? A veces, como no sabemos manejar bien un presupuesto, a veces el ingreso que tenemos, a veces gastamos más. Y cuando gastamos más, a veces nos endeudamos. ¿Y cómo usamos el endeudamiento? A través de las tarjetas de crédito, ¿no? Obviamente te puedes endeudar, pero es una deuda que asumes con el banco. Y ahí equilibras tu presupuesto. Pero lo que debes generar tú es que nunca endeudarte con el banco. Tratar de que los gastos siempre sean menores que tus ingresos para que vivas feliz y tranquilo. Cuando los gastos son mayores que tus ingresos, nunca vives bien, ¿no? ¿Ok? Siempre vas a estar preocupado por los gastos, las cuentas, etc. ¿Ok? Ese es el presupuesto familiar, ¿no? ¿Y qué factores afectan el presupuesto? La renta absoluta. La renta absoluta, por ejemplo, mide básicamente, proyecta cuáles son los ingresos que vas a tener tú en un año. ¿No? Por lo general, un año. Yo trabajo en una empresa X y gano 1,000 soles mensuales. Entonces voy a proyectar mis ingresos de aquí a un año. Porque sé básicamente un año que voy a estar en la empresa y puedo proyectar mis gastos, presupuestarlos en el tiempo. Un máximo un año, ¿no? Aquí incluyo todos los ingresos que pueda tener de mi empresa formal. El sueldo que tengo, las gratificaciones y otros ingresos que pueda tener, ¿no? Proyecto de un año. Y obviamente, de acuerdo a esa proyección de un año, puedo generar los gastos que voy a tener por mes. Ese básicamente se genera la renta absoluta, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Ingresos del hogar, 3,000 soles, por ejemplo, puede ser entre mamá y papá. Pago de servicios de agua, 280. Alimentación, 1,000. Vivienda, 900. Educación, 500. Transporte, 220. Total gastos, 2,900. Ingresos menos gastos, 3,000 menos 2,900, 100 soles. Ese es mi ahorro, lo que me quedó, ¿no? Y así lo puedo proyectar, pero para un año. Proyecto un año, ¿no? ¿Ok? Proyectar un año. ¿Ok? La renta permanente, por lo general, es un tipo de proyección, perspectiva de ingreso, pero que se basa en ingresos mayor a un año, o sea, a un futuro mucho más largo. Por ejemplo, los agricultores son los primeros que estarían en esta categoría. ¿Por qué? Porque los agricultores, por lo general, no ven un ingreso en el corto plazo o no pueden proyectar sus ingresos en un corto plazo de un año. ¿Por qué? Porque las cosechas, la venta de las cosechas no son tan estables en ese periodo porque recién el producto se está acomodando a la tierra, obviamente la venta tampoco no es muy fuerte. Por lo general, una cosecha de un tipo de producto, por lo general, tiene una rentabilidad permanente, una renta permanente ingreso de 2 años hacia arriba o de un año hacia arriba, ¿no? Entonces yo ya puedo ahí poder planificar mis recursos más de un año. Porque yo siempre coseche esta planta, siempre voy a tener un ingreso, ¿no? Porque las cosechas se basan, o los sembríos en la agricultura se basan en cosechas. Y las cosechas, por lo general, en un año vendrían a ser entre 3 a 4 cosechas al año. Depende del producto. Depende del producto. Creo que el arroz es 4 meses, el maíz es 3 meses y así. El algodón también es 4 meses, más o menos, ¿no? Entonces, la renta permanente se basa en perspectivas, por lo general, de ingreso de un año hacia adelante. Otro ejemplo puede ser la pensión de jubilación, por ejemplo. La pensión de jubilación, por lo general, es una proyección de ingreso que ya lo tienes tú de un año hacia arriba. Ni siquiera dentro de un año, de una proyección de años hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo me jubilo en la AFP, yo voy a tener dinero hasta que se acabe, ¿no? Obviamente voy a seguir teniendo dinero por lo menos por unos 10, 15 años más, ¿no? Entonces podría ser un tipo de renta permanente, sí, porque voy a tener dinero por lo menos de un año hacia arriba. Ya sé cuánto dinero voy a proyectar hace un año hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, pensión 65. Pensión 65 también es una renta permanente porque es un monto que se le da o un subsidio que se le da a aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingresos, ¿no? Y esas personas lo van a recibir, creo que son de 100 a 200 soles y lo van a recibir de aquí hasta que acabe su vida, ¿no? Ese sería ser un tipo de renta permanente. ¿Ok?
Solamente les pongo estos ejemplitos para que lo tengan presente. ¿Qué más? Los gastos fijos. Los gastos fijos son gastos que, por lo general, como dice ahí, son gastos que pueden reducirse pero no desaparecer, ¿no? Por ejemplo, un gasto fijo que se pueda reducir, no desaparecer, puede ser el gasto de energía eléctrica. El gasto de energía eléctrica no puede desaparecer así nomás, pero lo puedo reducir si un mes puede venir 1.000 soles, no, perdón, demasiado, 200 soles, pero me cuido yo para que el próximo mes venga menos, ¿no? Ya apago las luces, dejo de usar la plancha, ya no uso microondas, etc. Entonces, la luz pasa de 200 soles a 80 soles. Lo reduje. No lo puedo eliminar, pero lo pude reducir, ¿no? Así el gasto de internet no, porque es fijo, ¿no? El gasto, por ejemplo, de energía eléctrica, de agua, eso también lo puedo manejar, ¿no? ¿Ok? Y así otro gasto. Lo importante aquí es que ustedes definan bien el concepto. Son gastos que pueden reducirse, pero no desaparecer. Eso es lo primero que deben tener presente cuando manejen o cuando sepan definir un gasto fijo. ¿Ok? ¿Qué más? Los gastos mensuales. Los gastos mensuales, así como dice su concepto, son gastos que pueden desaparecer y son difíciles de reducirse. Pueden desaparecer y son difíciles de reducirse. Por ejemplo, yo tengo un carro, ¿no? Y lo uso para ir a mi trabajo, ¿no? Pero veo que ese gasto de estar gastando gasolina todos los meses me genera un gasto complicado y es difícil de reducirlo porque si la distancia de mi trabajo es constante, 50 kilómetros, ida y vuelta. Entonces va a ser más probable que el combustible por ahí baje un poquito, pero no mucho. Entonces, estos gastos pueden desaparecer si vendo el auto y ya se acabó el gasto de gasolina, ¿no? Entonces, ¿podría ser un gasto mensual? Sí, podría ser un gasto mensual, ¿no? ¿No? Entonces, el gasto de mantenimiento del carro, el gasto de combustible, lo puedo también, es un gasto mensual sería, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Otro gasto mensual podría ser, a ver, el pago de energía, ¿podría ser un gasto mensual? Depende, ¿no? Depende. Si es un gasto de energía, por ejemplo, digamos, yo consumo gas, por ejemplo, en balones, ¿no? ¿Estos gastos pueden desaparecer? Sí pueden desaparecer, ¿no? Porque gastar en balones de gas, y como mi familia es numerosa, yo puedo consumir muchos balones de gas. En 1 o 2 meses se me acaban y me cuesta muy caro estar pagando 80 soles casi un balón de gas cada 2 meses. Entonces, ¿qué hago? No los puedo reducir porque yo gasto eso mucho. Entonces, ¿qué hago? Ya no consumo gas de balones, instalo las redes de gas de calidad que me parecen mucho más baratas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el gasto de gas también podría ser un gasto mensual, ¿no? ¿Ok? Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Lo ideal es que ustedes tengan claro el concepto, ¿no? Los gastos mensuales son aquellos gastos regulares con los que el hogar se compromete para mejorar la situación de los miembros de la familia. Y una característica importante justamente lo he marcado de negro. Estos gastos pueden desaparecer y son difíciles de reducirse, ¿no? ¿Ok? Esa es la característica principal que tienen los gastos mensuales. Los gastos discrecionales, como dice su nombre, son aquellos gastos que, por lo general, pueden desaparecer o pueden reducirse. Quiero hacer una fiesta infantil a lo grande. Uy, pero me sale hacerlo 3.000 soles. No, entonces mejor reduzcámoslo a uno más austero, 1.000 soles. Uy, pero igual no lo puedo hacer, entonces desaparécelo. No hagas fiesta infantil, solamente una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de tu hijo o tu hija, ¿no? ¿Se puede manejar de esa forma? Claro. ¿Es un gasto discrecional? Sí. Las vacaciones, la diversión, las fiestas sociales, ¿no? El ir al cine, ir a un restaurante, pasear, etcétera, son gastos discrecionales porque pueden desaparecer o pueden reducirse también. ¿Ok? Ese es básicamente los gastos discrecionales. Bueno, es un ejemplo de presupuesto para que ustedes lo tengan. Y aquí tenemos las claves, jóvenes. Ya me pasé un minutito. Espero que haya quedado claro. Ahí están las claves de la clase del día de hoy. Igual, cualquier duda que ustedes tengan, lo pueden consultar directamente
con la multichat o lo vemos la próxima semana sin ningún problema. ¿Ya? Más bien, muchas gracias y que tengan buenas tardes.